Antes de comenzar esta disertación acerca de la integración regional en América Latina, quiero dar las gracias a la primera y segunda corte del doctorado de Gerencia Avanzada, el cual está adscrito al Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, y a la Dirección de Estudios Avanzados por la invitación que nos hiciera al Observatorio Digital Latinoamericano Ezequiel Zamora. Esta disertación de la integración regional en América Latina la vamos a establecer de acuerdo a los siguientes parámetros. Primero vamos a contextualizar las teorías que sustentan la integración, posteriormente vamos a hablar sobre cómo se da el proceso de integración en América Latina y luego cómo se dan los procesos de integración dentro de la región, para luego realizar unas pequeñas reflexiones finales. La contextualización de las teorías que sustentan la integración. Fíjense, cuando abordamos las teorías de la integración es importante tener en cuenta que, como otras teorías, estas han evolucionado a través del tiempo, a través de los contextos y de acuerdo a otros elementos, como los niveles de realidad en cuanto a lo económico, lo político, entre otros. Desde la integración comienza a trabajar con las teorías del federalismo, el funcionalismo, el realismo, y algunos autores como Vieira considera que estas son preteorías matices que se desarrollan para luego evolucionar hacia el neofederalismo, neofuncionalismo y el intergubernamentalismo. Sin embargo, existen otros parámetros que también condicionan el proceso de integración. Ellos son las teorías de las relaciones internacionales, porque hay una complejidad y una realidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1989, cuando comienza en el contexto de la Guerra Fría. En este sentido, fíjense, se hizo esta contextualización donde se presentan los contextos, la teoría, los autores y algunas contradicciones que fueron sustentando estas teorías y cómo han evolucionado a través del tiempo. Allí observamos que la primera información que tenemos es acerca del federalismo en la Grecia antigua. Luego tenemos el federalismo, la integración que avanza bajo la negociación constitucional intergubernamental y las asambleas constituyentes. Y se crean organizaciones políticas internacionales que están por encima de los estados. Luego los estados federales que van dirigiendo desde el poder desde arriba. En la Segunda Guerra Mundial se habló del funcionalismo, es decir, el sistema pragmático, tecnocrático y flexible, donde se crearon instituciones que desarrollaban tareas determinadas según sus funciones, y se separan los problemas y se instaura a la cooperación internacional en el área técnica. Se recurre a las divisiones políticas como una amplia gama de actividades y las agencias internacionales, es decir, las naciones se van integrando gradualmente. Posteriormente, entre los años 50 y 60, se habla del neofuncionalismo, es decir, desde la lógica expansiva entre los sectores de los cuales parte la integración. Se dan los cambios tecnológicos y científicos, los cuales producen incentivos y premisas para innovar la institucionalidad internacional, es decir, hay un proceso de aprendizaje político. Se hace un cálculo utilitario por parte de los actores. Y la teoría concibe la integración como un proceso abierto, caracterizado de ciertas áreas y que van más allá de los efectos, y se suministra en marcos más amplios para comparar procesos de regiones desarrolladas y las menos desarrolladas. En el 75 se comienza a reformular lo conocido como el neofuncionalismo, el de las ideas y del conocimiento consensual. Posteriormente se habla del interaccionismo comunicativo, donde se analiza la creación de una comunidad de seguridad, el desarrollo de la identidad común entre los pueblos en áreas integradas como antecedente de cualquier institucionalidad formal, el flujo de la comunicación y de las interacciones transfronterizas. Luego viene la integración de Europa y la Comunidad Europea, que comienza a partir entre el 70 hasta el 86. Y se habla del neorregionalismo, intergubernamentalismo, que es la concepción clásica de las relaciones internacionales y se reformula y se desarrolla sobre todo en Estados Unidos y en torno a la Segunda Guerra Mundial y posterior contexto de la Guerra Fría. La estructura del Estado era lo que mantenía el orden. Se retoma la importancia del Estado-nación y fue reformulada la teoría del intergubernamentalismo liberal. Entre 1984 se comenzó a hablar del neofederalismo, es decir, se valora la perspectiva del desarrollo de la comunidad. Y
Luego, entre 1986, a través de la Acta Única de Europa, se comienza a hablar del institucionalismo intergubernamental, que fue la fuente primaria de la integración en los intereses de estos estados para tomar ese poder relativo que cada uno se lleva a Bruselas. Luego tenemos el Tratado de Maastricht en la Comunidad Europea en 1993 y se habla del intergubernamentalismo liberal, que es el modelo principal de las agencias. La integración propiamente dicha comienza por un proceso de formulación de políticas y una formación de nuevas comunidades políticas. Los estados promueven la cooperación internacional y la interdependencia económica como una condición necesaria de la integración. Se comienza a hacer la liberalización comercial y los acuerdos se dan en el marco de las instituciones regionales donde se están implementando. Se comienza a hablar de la gobernanza supranacional, la gobernanza regional. Se dan mecanismos a través de los cuales se regula esas nuevas comunidades y se participan desde 4 actores centrales. ¿Cuáles son? Los estados nacionales, las empresas transnacionales, la Comisión Europea y la Corte de Justicia. Estas dos últimas son instituciones supranacionales que no existen y no tienen peso dentro de algunos otros bloques. Fíjense, entonces, ¿cómo se da ese proceso de integración en América Latina? Porque eso se da a nivel global, a nivel macro y a nivel meso. En el caso de América Latina, la integración está asociada históricamente a las comisiones regionales de Naciones Unidas y posteriormente se basan en acuerdos basados a medidas concretas que son por decisiones ejecutivas tomadas por los gobiernos. Entonces, la integración regional, desde una definición clásica, podemos decir que fue un proceso por el cual los estados nacionales se mezclan, se confunden, se fusionan voluntariamente con sus vecinos, de modo tal que se pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a través de las que adquieren nuevas técnicas para resolver conjuntamente ciertos conflictos. Esta fue una definición clásica que se tomó en América Latina. Sin embargo, la integración regional se quería generar a partir de ciertas características. ¿Cuáles eran estas características? La puesta en común o cesión de la soberanía, que no ha de ser idéntica en todos los casos, la regulación regional sobre las agendas domésticas, que pueden variar la profundidad del alcance. No todos los acuerdos iban a avanzar necesariamente a la conformación de una nueva narrativa en común que proporcionaba el horizonte de un significado compartido con un proyecto político que nacía en la región. Pero desde el pensamiento social latinoamericano podemos hablar que la integración regional es una herramienta política de nuestro país y que se ha caracterizado como dependiente para promover y mejorar los márgenes de autonomía política y de desarrollo socioeconómico integral. Fíjense, y eso se da bajo 2 supuestos teóricos. Estos supuestos teóricos son, primero, argumentando que las regiones son construcciones sociales y se encuentran políticamente contestadas, es decir, se conforman en sus límites de metas como resultado de decisiones políticas, siendo un proceso evolutivo en forma incremental. La integración regional puede adjetivizarse, es decir, históricamente la integración latinoamericana tuvo como un propósito económico y político, es decir, ella partió de esa definición clásica de la integración, pero posteriormente, especialmente a finales del siglo XX y comenzando el siglo XXI, se fueron sumando otras dimensiones que se consideraron necesarias y se fue caracterizando otro tipo de integración. La integración tomó un rostro más humano y se comenzó a trabajar el tema social, entre otras dimensiones. Por tanto, podemos expresar que esta integración regional en América Latina la han considerado de alguna manera una vía para superar ciertas barreras fronterizas y acercarse a lo global, pero que no deja de tener una fuerte dimensión política en todas sus acciones. En ese marco podemos decir que históricamente la integración regional en América Latina la podemos dividir en 4 fases. La primera, la que se da a finales de la Segunda Guerra Mundial y termina en los años 70, la cual se caracteriza por un fuerte impulso de desarrollo y que confronta lo desarrollista a lo estructural en medio de una crisis petrolera a final de la década.
entre los años 80 que tiene como particularidades el crecimiento económico negativo, es decir, la reducción de la producción, inversión, comercio y empleo, y el fuerte endeudamiento de los países desarrollados, pero también se fortaleció la democracia en América Latina. En los años 90, donde los estados de América Latina llevan la práctica postulados como el consenso de Washington y la ideología del programa neoliberal en las dimensiones políticas, económicas, de inversión y comercio, que por cierto, esto originó una gran cantidad de movimientos sociales en la región. Y en la actualidad, que tienen como reto fortalecer los estados y desarrollar las capacidades regulatorias y políticas para asegurar el acceso a ciertos beneficios de la población. En ese marco podemos establecer que se dieron que la integración regional estuvieron permeadas de algunas teorías. ¿Cuáles son estas teorías? Si nos ubicamos en el siglo XX, fue la teoría de la dependencia y la teoría del regionalismo abierto, que tuvo su auge en América Latina a partir de 1990, la cual fue promovida por la CEPAL. Y luego la que se dio a partir del siglo XXI, que fue especialmente a partir del año 2000, que se le llama nuevo regionalismo, el regionalismo alternativo o el multilateralismo latinoamericano postneoliberal. Y en ese marco se crearon grupos subregionales de integración. ¿Cuáles son las características del regionalismo abierto? El regionalismo abierto garantiza una liberalización amplia de los mercados en términos de sectores que incluye bienes y servicios, incluía la liberación amplia de los mercados en términos de países, estaba regido por normas establecidas y que de alguna manera buscaban cierta transparencia que favorezcan reglamentaciones comerciales, armonizan las normas de conformidad de los acuerdos internacionales en los cuales se suscribieron algunos países y buscaban la estabilización económica fortaleciendo las instituciones regionales. También en este regionalismo abierto buscó niveles moderados de protección frente a terceros competidores y favorecer la introducción de aranceles externos comunes en forma gradual cuando fuese necesario, eliminar y armonizar algunos arreglos institucionales en términos de reglamentos y normas y operatividad, facilitar la convertibilidad de las monedas y elaborar convenios con pagos propios. Además de esto, se establecieron acuerdos flexibles y abiertos que favorecían la transparencia internacional y la tecnología. Se incluían medidas especiales de acuerdo a los ajustes y las regiones de cada país y se incluía la reducción gradual de protección, brindando al mismo tiempo incentivos fiscales para promover la inversión intrarregional. Buscaba favorecer mecanismos institucionales y flexibles. ¿Cuáles fueron estos mecanismos, espacios de integración que estos se consolidaron? Por orden histórica, allí está el sistema de integración centroamericano, el mercado común centroamericano, la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad del Caribe y el mercado común del sur. Y luego, a partir del siglo XXI, se conoce como el regionalismo, el nuevo regionalismo, el regionalismo alternativo, o también se le ha llamado el regionalismo complejo. Y este regionalismo se llama así porque es un sistema de integración en el cual no solo busca el tema económico, sino social, sino que reconoce que era necesario trabajar otras realidades. ¿Cuáles eran otras realidades? La social, la educativa, la ambiental, entre otros. Entonces se comienza a hablar de esta integración que busca establecer esta correspondencia a otros niveles, porque de alguna manera a finales también del siglo XX algunos de estos mecanismos de integración que ya eran creados comenzaron a trabajar y darle un rostro más humano a la integración. Entonces, ¿qué vamos a entender por el nuevo regionalismo o ese regionalismo sudamericano? Vamos a entender esto como primero que hay que hacer una comprensión del mapa del regionalismo latinoamericano y que, fíjense, a partir de todas estas asociaciones también se comenzó a vincular los procesos de integración con políticas públicas, con las políticas públicas regionales para desarrollar de alguna manera proyectos más equitativos que buscaban nuevas variables para disminuir la desigualdad y superar las asimetrías existentes dentro de algunos estados. Entonces vamos a entender la integración no solo como un tema comercial ni económico, sino más bien multidimensional y donde lo social estaba directamente vinculado al ser humano, a la condición de vida y las oportunidades, al goce pleno y efectivo de algunos derechos, de los derechos sociales.
Entonces el nuevo regionalismo plantea las relaciones sur con sur, pero también con otros bloques, no solo por intereses económicos, sino también por intereses sociales, culturales, políticos, ambientales y educativos. Esto para reforzar la cooperación técnica horizontal, es decir, la cooperación sur-sur, para conocer y fortalecer buenas prácticas de cada país en materia de políticas nacionales aplicadas al interior de cada país. Es una propuesta que busca incorporar la recuperación de la autonomía de los países. Recordemos que en América Latina no tenemos supranacionalidad, se trabaja bajo el diálogo y el consenso político, y en ese marco hay una diferencia entre la Unión Europea, pues acá la integración no está basada, como lo dije anteriormente, en el tema de la supranacionalidad, pues hay un respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y esto también pasa por reconocer algunos espacios locales como los espacios que son necesarios fortalecer y construir y mejorar una sociedad más igualitaria. Entonces se plantea avanzar en un modelo que sea incluyente en todos los espacios, reconociendo la igualdad dentro de la heterogeneidad, pero además se plantea otras formas de intercambio comercial, no solo dados por sistemas monetarios, sino también por el intercambio directo de bienes y servicios. Entonces el nuevo regionalismo podemos interpretarlo como un proceso integral que va a impulsar la integración regional, así como la agenda latinoamericana y caribeña, basado en la participación efectiva, la solidaridad, la cooperación, la fraternidad, la concertación en las políticas regionales, el diálogo y el consenso político, y que busca fomentar la inclusión, la justicia social, el reconocimiento de los pueblos originarios, fortalecer la democracia, la independencia, la soberanía, respetando las diferentes asimetrías y las diferentes dimensiones que están en la región. Entonces, ¿cuáles son estos espacios de integración que se generan a partir de allí? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Unión de Naciones Suramericana, la UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Entonces también, como lo dije, hay un proceso, aquí que podemos observar, hay un proceso hay una oposición entre estas dos posturas teóricas de lo que se le conoce como el regionalismo abierto y el nuevo regionalismo. Y es importante tenerlo en cuenta porque esto nos habla de cómo nos estamos repensando en América Latina en estos procesos de integración. Y hay que también destacar que algunos de estos sistemas de integración hoy día funcionan en paralelo. Como reflexiones finales podemos decir que el siglo XXI y la integración en este siglo XXI, los estados y la integración están unidos y están vinculados no solo por temas económicos producto de la globalización, sino que también existen otras dimensiones en las cuales está enmarcado este proceso de intercambio de los pueblos. Como se puede observar, desde la contextualización de las teorías de la integración, es un proceso inacabado que ha influido desde los territorios donde se originan y que ha cambiado a través del tiempo. Y esto por el accionar de cómo se han dado y cómo ha evolucionado los sistemas que se han creado y cómo operan ellos desde la realidad. Por ello podemos expresar que la integración es una relación más profunda en que se decide dar entre dos o más países, porque es un proceso amplio en el cual se articulan aspectos comerciales, productivos, sociales, políticos, entre otros, y se parte de una negociación continua que permite incorporar nuevos aspectos para corregir ciertas deficiencias que se exploran en este proceso de asociación. Estos nuevos acuerdos se les llaman protocolos y se concretan a partir de crecientes compromisos que se establecen por acuerdos políticos comunes a nivel de los países que intervienen en esta integración. Entonces la integración podemos expresar que, por lo menos desde este lado de América Latina, es un proceso multidimensional que asume una condición de sistemas dinámicos, por tanto puede ser configurada en series de tiempo y dimensiones para su estudio, que el sistema de integración en América Latina partió de relaciones comerciales y económicas con lo que se conoce como el regionalismo abierto, y se ha sumado a ella otras dimensiones, y por eso se habla del nuevo regionalismo, del regionalismo alternativo, entre otros conceptos. Bueno, finalmente, como lo dije al comienzo, agradecemos la invitación
en este foro y en esta disertación que se hace sobre la integración regional.